Muy buena tarde a todos, nuevamente aquí, saludándoles y tratando de exponer algunos temas importantes y de relevancia para la política mexicana, para la historia mexicana, para lo que nos depara en el futuro a un año de una elección nueva para presidente de la República. Estamos ante una situación en donde, desgraciadamente, como les comentaba, los grupos de poder pues se han apropiado de la política mexicana y vemos cómo estos grupos de poder siempre van siendo los mismos personajes. Estos personajes que con esos grupos sostienen su política, sostienen sus acuerdos y solamente les interesa el permanecer dentro de este grupo a ellos. Si permanecen, obviamente van a tener un seguimiento dentro de la política mexicana y los vamos a ver brincando de un lugar a otro. Aquí estos grupos de poder no solamente son políticos, también son empresarios, pero eso no quiere decir que nosotros, los mexicanos de a pie, que nosotros no nos metemos a la política directamente, no quiere decir que estemos fuera. Podemos hacer muchas cosas, podemos determinar quiénes son los que verdaderamente tienen ese privilegio para poder representarnos ante una presidencia de la República. Aquí nosotros tenemos que enfatizar, nosotros tenemos el poder, el pueblo tiene el poder y ese poder se va a tornar en la decisión. Como ya se los había comentado, no estoy generando un levantamiento, al contrario, estoy haciendo que la unidad del pueblo sea mayor, que en realidad todas aquellas personas pensantes, todas aquellas personas que saben de política y hasta las que no saben de política se unan o nos unamos en un mismo sentido, en proteger ese poder que nosotros tenemos. No cualquiera lo debe de merecer, pero sí debe de ser una persona capaz, debe de ser una persona con preparación, no como las que históricamente hemos tenido en nuestro país. Desgraciadamente son personas que llegan sin preparación, por populismo, por tener una trayectoria política, entre comillas, que es muy dudable y que solamente han hecho eso en su vida. ¿Sí? Que no tienen ninguna otra forma de ganarse la vida, sino más que la política. Y no estoy siendo despectivo porque muchas personas son buenas dentro de la política y se han dedicado toda la vida a ello. Pero hay quienes populistamente llegan a estos puntos sin siquiera tener una preparación para poder desarrollar esta actividad dentro de la política mexicana. Pero bueno, es decisión del pueblo también y nosotros decidimos. Hubo 30 millones de mexicanos que en las elecciones pasadas para presidente de la República eligieron porque así lo creían conveniente. Pero ahora vamos a hacerlo, o les propongo que lo hagamos de una forma consciente. Aquellas personas que saben, que conocen, que tienen el poder del conocimiento, tratar de hacer hincapié en que la población, nosotros tenemos el poder, para empezar. Después de eso, hacerle ver a las personas que tienen que pensar definitivamente su voto, tienen que pensarlo de una forma estratégica. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo tampoco que no voten por algún partido. Pueden votar por el partido que quieran o por la persona que ustedes elijan, pero que sea consciente, que sea debidamente estudiado, porque si no va a pasar lo que nos ha pasado históricamente. Llegan personas que no tienen preparación y pues no tiene el país ni rumbo ni destino para poder llegar a una buena política en México. Y eso a nosotros, los ciudadanos, a la sociedad, es a quien nos afecta más. Por eso es importante que nosotros vayamos recuperando toda esta parte del poder que le tenemos que delegar a una persona. Y al delegarle ese poder, no es una situación en donde él pueda hacer lo que él quiera.
¿sí? La persona que llega al poder no lo va a detentar por sí, o no lo va a detentar para su beneficio, lo va a detentar para beneficio de la población. Esa es la finalidad, esa siempre ha sido la finalidad, y la Constitución nos lo dice. Así es que cuando nosotros hagamos un voto o cuando vayamos a votar a la casilla, debe de ser totalmente consciente, sabiendo cuáles son las problemáticas que tenemos, y al elegir a esa persona, cuáles van a ser las consecuencias que nosotros vamos a tener al darle ese poder y entregarle a todo el país a una persona, ¿sí? En materia administrativa, que es nuestro representante ante la sociedad mexicana y ante otros países. Entonces, aquí el problema no es solamente eso. Hay que ver con qué grupos cuenta, hay que ver qué es con quiénes están comprometidos, porque la mayoría de los candidatos ya tienen compromisos previos a las elecciones. Entonces, estos grupos de poder siempre van a estar detrás de la persona, detrás de la figura, y van a estar impulsándolo para que llegue. Porque una vez llegando, obviamente ellos pueden hacer lo que quieran dentro de la política mexicana. Eso es lo que hay que empezar a evitar. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Obviamente con el desarrollo de nuevo pensamiento. Nosotros no nos podemos ya quedar de manos cruzadas, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer que la política mexicana cambie, que sea otra dinámica. Podemos entender que los partidos no se van a acabar de la noche a la mañana. La corrupción no se va a acabar de la noche a la mañana. Sin embargo, sí podemos empezarla a combatir con conocimiento. Tenemos más de 30 millones de mexicanos que pueden pensar, ¿sí? Estos mexicanos pueden ser el parteaguas para una nueva política mexicana, para hacer que las conciencias se abran y se expandan, y que las personas que están fanatizadas con algún partido político empiecen a pensar en realidad en lo que les conviene. Esto podría ayudar mucho a la política mexicana. Tenemos que pensar, no fanatizarnos con algún candidato o con algún partido político. Aquí lo que nos conviene hacer es pensar. Y eso es lo que no aplicamos en la política mexicana. Si tenemos pocas opciones, pues de esas pocas opciones pensar bien qué es lo que nos conviene. Tratar de entender por qué estamos así. Y uno de los principales problemas es la nula participación de los mexicanos. Decimos, no nos importa, no queremos involucrarnos en la política porque todo es corrupción, todo es desorden en la política. Al contrario, este es el momento para poder involucrarnos nosotros los mexicanos, nosotros los que tenemos el poder, y darle ese poder a una persona que verdaderamente sea capaz de realizar una política con planeación, con estrategia y con desarrollo y con muchas de las necesidades o satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. México es un país maravilloso y nos ha dado mucho. Desgraciadamente nos ha dado tanto que hasta para la corrupción alcanza. Pero esto se puede acabar. Aquí los grupos de poder tienen mucho que ver. Si nosotros seguimos fomentando que los políticos que se encuentran ahorita, que son corruptos, sigan dentro de la corrupción, entonces nunca vamos a acabar con ese vicio. Tenemos que participar, tenemos que ser proactivos en la cuestión política. No podemos desentendernos de nuestro país. Aquí es donde vivimos y no pretendemos o no queremos que sigamos viviendo de esta forma. Esto tiene que cambiar. Hay que desarrollar ese nuevo pensamiento político. Hay que ver cómo es que nosotros, los que entendemos la política, podemos apoyar a otras personas a que la entiendan y a que tomen decisiones certeras o por lo menos decisiones bien conscientes de por quién van a votar, cómo es que van a votar y cuáles van a ser las consecuencias de ese voto. Estamos ante esa
ante esa coyuntura. Ahorita todo el mundo se queja, todo el mundo dice, es que los políticos, es que la política mexicana no sirve, es que hay corrupción, es que... ¿Y quién hace algo? ¿Quién participa? Cuando nos dicen es que hay elecciones, ¿quién es quien gana en la elección? La abstención, así de fácil. ¿Cuántos mexicanos somos los que estamos en la lista nominal del INE? ¿Y cuántos participamos? ¿Estamos fomentando de esa forma la corrupción? Claro que sí, la fomentamos porque no nos involucramos en esa participación que nosotros debemos de tener. La obligatoriedad de la cual nos habla la Constitución al momento de ir a emitir un voto a favor de alguna persona es constitucional, y eso nos da esa obligación, pero también nos da ese derecho de elegir a la persona que nosotros creemos que va a ser la persona que nos va a guiar por la política mexicana de una forma correcta. Porque si no lo hacemos, entonces también estamos participando en la corrupción por dejarlos llegar a esos lugares y no hacer absolutamente nada por evitarlo. Entonces, si nosotros hacemos conciencia, las personas que podemos ser más de 30 millones los que tenemos conciencia y podemos fomentar o podemos ayudarle a otra persona a entender qué es lo que pasa con la política mexicana, podemos ir cambiando los paradigmas, podemos ir haciendo un cambio a la forma de pensar dentro de la política. Si no lo hacemos en estas elecciones, pues vamos a tener un periodo más de crisis, vamos a tener un periodo más de desempleo, vamos a tener un periodo más de violencia, vamos a tener un periodo más de lo que no queremos tener, ¿sí? Si nosotros cambiamos paradigmas, entonces vamos a poder participar directamente en la política y vamos a ser nosotros quien elijamos a la persona que nos puede representar debidamente. El voto es indispensable. Estamos a un año, prácticamente a un año de elecciones. Entonces, si nosotros no empezamos a cambiar esos paradigmas, si nosotros no somos conscientes de lo que tenemos que hacer de aquí a un año para poder elegir debidamente a un representante, no nos estemos quejando después porque hay corrupción, porque hay violencia, porque hay desempleo o porque hay inflación. Y obviamente eso deja a México otra vez en la misma posición. No hay cambios. No hay cambios porque siguen siendo los mismos políticos los que están dentro de ese movimiento, ¿sí? Ellos son los que les conviene que nosotros seamos así, que nosotros seamos apáticos ante la política mexicana. La apatía les favorece a los grupos de poder. Si nosotros no cambiamos esa apatía, vamos a continuar en esa misma vertiente y vamos a seguir apoyando sin apoyar a los políticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hacemos esos cambios. Necesitamos forzosamente que los votos sean debidamente pensados, que sean debidamente razonados. Y si se va a votar por algún partido político, está bien, es correcto, porque tenemos esa libertad para votar por cualquier partido político o por cualquier persona que se encuentre en la boleta para elegir a ese político. Sin embargo, no nos quejemos por no haber ido a las urnas. Es mejor que nosotros participemos y a lo mejor no gana la persona que nosotros queremos que gane, pero ya estamos participando y eso va a cambiar el paradigma. Yo les invito a que se vaya haciendo conciencia en este año que vamos a tener una elección y que tengamos la certeza de que vamos a participar dentro de esa elección. Si nosotros hacemos que las conciencias se muevan, entonces estas elecciones van a ser todavía más nutridas.
estas elecciones van a ser todavía mejores para poder elegir ahora sí a una persona en una forma razonada, en una forma consciente y sabiendo que si fallamos en la elección, pues obviamente podemos tener ese mismo poder para elegir a otra persona que en realidad pueda ser un líder dentro de México. Bueno, hasta aquí por el día de hoy. Me llamo César Daniel Cano Vargas y yo quiero ser presidente del 2024. Gracias. Buena tarde.